Hacer un documental sobre la historia de las universidades desde Europa hasta Argentina sería una oportunidad única para comprender la historia de la educación superior y cómo se ha transformado a lo largo de los siglos y en las diferentes partes del mundo. Este documental proporciona una visión general de las primeras universidades medievales, desde su surgimiento en el siglo XI hasta la actualidad, y explica cómo se desarrollaron y crecieron a través de la protección de los reyes y los beneficios que trajeron a las comunidades donde se establecieron. El documental también describe el plan de estudios y el método de estudio que se utilizaba en las universidades y cómo sentaron las bases de la educación superior y universitaria tal como la conocemos hoy en día. En este video exploraremos el origen y el desarrollo de las universidades medievales en Europa. Desde su surgimiento en el siglo XI hasta la actualidad, estas instituciones educativas han sido un pilar fundamental en la forma de profesionales y líderes en diversos campos de conocimiento. Primeras universidades. Durante la Edad Media, la educación estaba reservada para la élite de la sociedad. Los romanos y griegos que podían permitírselo accedían a escuelas de retórica y filosofía. Sin embargo, no existía una institución formal para la educación superior hasta la llegada de la Reforma Georgiana en el siglo XI. Las primeras universidades aparecen en forma de escuelas catedraicas. Los maestros y profesores se reunían para estudiar a Dios y a la teología. Estas universidades nacieron de manera espontánea e internacional del pueblo y no del rey o papa. El nombre universidad surgió en Bolonia en el siglo XI, cuando los estudiantes se organizaban en grupos según su nacionalidad, llamados universitas, del latín naciones. Beneficios y protección. Las universidades gozaban de muchos beneficios en lugares donde se asentaban, lo que era bueno para la economía local. En España, los reyes comenzaron a protegerlas también. Sin embargo, en sus comienzos, al ser un grupo de personas sin un lugar físico, las universidades podían cambiar de ciudad o país, lo que presentaba a ciertas confusiones en cuanto a su origen. Plan de estudios y método de estudio. El programa de estudios de las universidades medievales se dividía en dos partes: los estudios iniciales y los estudios avanzados o específicos. Los estudios iniciales incluían gramática, lógica y retórica, así como aritmética, geometría, astronomía y música. Y los estudios avanzados o específicos eran leyes, filosofía, teología y medicina. Y los estudiantes elegían una de estas especialidades. El método de estudio era el escolástico, en el que el maestro exponía un tema y se debatía. Los exámenes eran orales frente a tribunarios y después de aprobar, los estudiantes obtenían una licencia. De ahí vienen las licenciaturas. En resumen, las universidades medievales surgieron en el siglo XI y se convirtieron en un pilar fundamental de la educación superior en Europa. Su desarrollo y crecimiento se deben en gran parte a la protección de los reyes y a los beneficios que traían a las comunidades donde se establecían. Los métodos de estudios y el plan de estudios, aunque muy diferentes a los actuales, sentaron las bases de la educación superior y universitaria tal como la conocemos hoy en día. Santo Tomás de Aquino es considerado el patrono de las universidades por su dedicación a la educación. En el siglo XVI, la cultura y el conocimiento tenían epicentro en diversas partes del mundo, y la conquista de América había posicionado a España dentro de Europa. En el territorio que después fue Argentina, la ciudad de Córdoba fue el nodo de comunicación que articulaba al Alto Perú con la zona marginal del Río de la Plata y el Paraguay. La cultura española generó un mestizaje en el continente americano, y la educación en la época de la colonia estaba organizada en dos niveles: el de primeras letras como nuestro primario y el nivel superior. En la América hispana, los jesuitas ubicaron sus misiones en poblaciones indígenas y zonas de frontera, y la orden jesuita tendría un rol fundamental en la generación y transmisión del conocimiento. La educación superior en esa época estaba influenciada por la Iglesia Católica y se dividía en 4 facultades: artes, teología, derecho y medicina.
Entre 1538 y 1812, en las colonias hispanoamericanas se crearon 30 universidades. Las públicas o mayores eran fundadas por el rey y las administraba la Iglesia Católica, mientras que las universidades menores tenían restricciones en sus funcionamientos, pues debían recibir privilegios del Papa o del Rey para otorgar los grados universitarios. Se orientaban a la formación de sacerdotes, abogados y médicos, y en su mayoría dependían de órdenes religiosas. Durante la primera década de 1600 abrió sus puertas el Colegio Máximo de Córdoba, de la Orden de los Jesuitas, que fue la base para la primera institución de lo que es nuestro sistema universitario. En 1623, luego de recibir la autorización del Papa ratificada por el Rey, comenzó a funcionar la Universidad de Córdoba de Tucumán. Durante el siglo y medio de administración jesuítica, la Universidad de Córdoba tuvo un perfil exclusivamente filosófico y teológico, pero los cambios políticos transformarían las maneras de organizar el conocimiento. La Universidad de Córdoba de Tucumán, como la conocemos, es la primera universidad argentina. Nace prácticamente con sus orígenes con la Compañía de Jesús. La enseñanza se hacía en lengua latina. El estudiante tenía que entrar a la universidad ya con un conocimiento amplio de esa lengua. Su enseñanza universitaria colonial era gratuita pero no pública, ya que no todo el mundo podía acceder a ella. En resumen, la educación superior en Argentina se remonta a la época colonial y estuvo influenciada por la Iglesia Católica y las órdenes religiosas. La Universidad de Córdoba de Tucumán, fundada en el siglo XVII, fue la primera institución de lo que hoy es nuestro sistema universitario. Desde entonces, la educación superior en la Argentina ha evolucionado significativamente y se ha expandido a lo largo del país, ofreciendo una amplia variedad de carreras y programas. Las universidades surgieron en la época medieval y se convirtieron en una institución fundamental para la educación superior, cruciales para la formación de profesionales y líderes en diversos campos del conocimiento. Desde entonces han ido cambiando hasta lo que son hoy en día, pero siguen siendo fundamentales para el desarrollo y progreso de las sociedades en todo el mundo.